Voy a hacer la presentación aquí, que se trata de bias, variance y parameterization, ¿ok? En particular aquí quiero tocar estos temas porque, bueno, hace no mucho leí unos temas relacionados a qué tan grande puede ser un modelo, dependiendo de la limitación del hardware, claro, pero digamos que el hardware no era una limitación, así que era, digamos, era un estudio entre cuál es la influencia de los datos sobre los modelos. Me estoy basando aquí en básicamente 3 papers que leí hace no mucho y eso lo voy a explicar ahora. Bueno, hay una característica que yo comencé por aquí, que sería bueno, ese Dimension, que no sé, no recuerdo el nombre del autor, es un ruso, si no mal recuerdo. Ahí voy a hablar de la parte de vías y variancia y sobre el over parametrization. Ok, aquí el primero básicamente explica la capacidad del modelo, ¿no? Está relacionado a qué tan complejo puede llegar a ser un modelo y las funciones que pueden llegar a ser aprendidas. Es básicamente, es un análisis que básicamente expresa eso. De ahí con las siguientes condiciones, con las suficientes condiciones que puede haber para la generalización, se supone que debe funcionar para los modelos de Machine Learning. Pero ¿qué ocurre? Este método en particular se está viendo o se está analizando que no funciona para los métodos con Deep Learning. Y pues se piensa que es porque los modelos de Deep Learning aprenden de una manera un poco distinta de los otros modelos de Machine Learning. Entonces, se podría decir que el BC Dimension dice que cuanto es más largo, cuanto es más grande, realmente es más difícil de obtener esa generalización, pero eso de qué tan grande es medio relativo en el área de Deep Learning, ¿no? Porque tenemos pesos, pero esos pesos en realidad no necesariamente están aprendiendo cosas complicadas. Entonces, el BC Dimension se cree que puede no funcionar adecuadamente en cuanto al análisis para las redes neuronales, porque las redes podrían estar aprendiendo patrones que son mucho más simples y este método de análisis habla de patrones que son más complicados. Entonces es básicamente así como decir que un algoritmo de Machine Learning puede aprender patrones sencillos, como en la naturaleza, es un ejemplo, y el Bayes Dimension no puede calcularlo porque dice, bueno, los patrones son muchos, pero son simples. Entonces es como haber construido un modelo grande en base de pequeños parámetros, pequeñas complejidades, digamos, ¿no? Grupos de complejidad menor son mucho más eficientes que una complejidad muy grande. Es básicamente que se cree que porque no ha funcionado. Entonces, ahí viene el tema de vías y variancia. Por ejemplo, el vías se puede analizar desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista de los modelos. Si hablamos de los datos, en este caso podríamos decir que el vías es que si tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos, digamos, está muy enfocado en, digamos, una situación en el bosque, digamos, detección de personas y animales en el bosque, cuando movamos esos mismos objetos de interés a la ciudad va a comenzar a fallar. ¿Por qué? Porque el vías estaba relacionado al bosque. O también podría ser de que si siempre estamos analizando pájaros y los pájaros siempre están en ambientes verdes, cada vez que hay un ambiente verde, mismo que haya una persona o cualquier tipo de animal, va a sugerir que es un ave porque en la base de datos de entrenamiento existía aves y existía un ambiente de fondo verde. Entonces, eso significaría el bias desde el punto de vista de los datos y la variancia desde el punto de vista de los datos es que cuanto mayor cantidad tenemos, esos datos comienzan a incrementar la variancia dentro de todo lo que se conoce sería el conjunto de entrenamiento. Por eso siempre buscamos maximizar la variancia en lo que se refiere a los datos. Pero ahora, según lo que estoy explicando aquí en relación al modelo, el bias se podría decir que es un término que mide el error, ¿ok? Pero es un término que mide el error entre entre la distribución de los datos y la clase del modelo, ¿no? La clasificación del modelo. Y se cree, por lo menos, o bueno, típicamente, pero es casi así, casi un hecho de que es monotónicamente no creciente y eso se debe también a la complejidad del modelo. Y por otro lado, la variancia en que relaciona el modelo se podría medir como la sensibilidad a las fluctuaciones
entre el conjunto de entrenamiento, que es usualmente se da dependiendo del número de parámetros. Por ejemplo, esta está aquí. Esa curva que todo el mundo seguramente ya vio alguna vez, es que, por ejemplo, en la vertical tenemos el error, en la horizontal tenemos la complejidad del modelo. Y si realmente estamos entrenando un algoritmo, digamos que es la curva blanca, pues va a llegar un momento en que si el modelo es demasiado complicado, la variancia tiende a subir, que significaría que ante pequeñas perturbaciones en la entrada, realmente el modelo comienza a tener problemas en la convergencia, que significaría que el modelo es demasiado grande para el entrenamiento. Por otro lado, decimos de que si tenemos el bias también se disminuye en relación al conjunto de entrenamiento. Una vez que todos pasan por el modelo de complejidad óptimo, ahí es cuando comienza a haber esa divergencia, ¿no? Tanto de la varianza y el bias, basado en los conceptos que ya expliqué. ¿Hay alguna pregunta hasta ese punto? Ya, bacán. Ahora, un poco más en la parte de la formulación matemática. Este es de un paper que está en las referencias. El paper explica mucha matemática, realmente es complicado de seguir. Y solamente coloco eso porque ya para quien quiera profundizar puede entrar en esa referencia. Entonces, es por ejemplo el método tradicional de hacer la medición de vías y variancia, pues básicamente lo hacen con el trade-off, pero el trade-off nace de esta función que está en la izquierda, que son las esperanzas de los datos y el conjunto de entrenamiento. Entonces, cuando se aplica la esperanza, la separación de la esperanza, básicamente se encuentra el bias al cuadrado y la variancia. Entonces, esos son los dos términos. Aquí el paper hace un análisis de por qué en uno funciona, por qué en el otro no funciona, o cuál es el trade-off entre esos dos. Entonces, aquí, por ejemplo, S sería la media, ¿no? de las funciones, y tau sería el conjunto de datos de entrenamiento. Y el bias aquí, como mencioné, se predice el error promedio, porque aquí podremos ver, ¿no? Que ya básicamente es la norma, en ambos casos, ¿no? La norma L2. Y ahora, por ejemplo, para un caso fijo, porque es un caso random, o sea, de datos arbitrarios, podríamos decir que es la covariancia es fija y pues la randomización del conjunto de entrenamiento es fijo, entonces se vuelve más fácil todavía de resolver el problema. Pero aún así, la función se mantiene, solo que cambia en función de los datos de entrenamiento, ¿no? Pero de esta función es que nace la idea del paper inicial. Entonces el paper encuentra lo siguiente, es algo que yo he leído y me parece bastante interesante. Ellos básicamente hacen estudio de lo siguiente. Tienen varias redes, la mayoría de ellos son ResNet, y de ahí ellos cambian el width, sería por ejemplo el tamaño de los filtros, el tamaño de los kernels, pero no cambian la profundidad de la red. Y por otro lado ellos tienen el cambio del depth, ¿no? De la profundidad. Ahí es que comienzan a cambiar el número de capas de la red neuronal. Y pues se encuentran que realmente el modelo funciona bien a pesar de que aumentan la anchura o bueno, el número de filtros, aumentan el kernel del mismo modelo, manteniendo aún así en varios casos digamos, sin pérdidas, ¿no? Así como se podría decir el típico overfitting, que es algo que contradice mucho a los métodos de machine learning convencionales. Como menciona al inicio, ¿no? Que, por ejemplo, este estudio apareció porque se cree que Deep Learning no está obedeciendo exactamente el BC Dimension y no está obedeciendo las reglas de bias varianza trade-off. Significaría que realmente un modelo, a pesar de que aumenta el número de filtros, mantiene su complejidad. No, disculpen, aumenta su complejidad, pero mantiene su error estable o no sufre ante la variancia de la entrada. Entonces, eso fue algo bastante interesante que este paper obtuvo, porque estaría sugiriendo que, por ejemplo, no importa que el modelo que tengamos sea grande,
siempre y cuando la gradiente se pueda propagar, el modelo siempre tiende a quedar por lo menos igual. Y significaría que lo que está faltando es una forma mejor de regularización. Y eso es algo que ellos encontraron y después hicieron un estudio teórico con una red convolucional de 2 capas, pero como, bueno, ellos cambiaron bastantes cosas de esa red convolucional y quedó bastante interesante el resultado. No lo puse aquí porque es la parte más teórica, pero quedó al final de una forma que realmente explica bien por qué funciona de esa forma, ¿no? Y aquí ellos también mencionan de que el entrenamiento fue hecho con 25.000 datos de entrenamiento de la base de datos CIFAR 10, ¿no? Que ese trabajo se basó en un trabajo de visión computacional. Y por otra parte, ya en otro trabajo, no sé si creo que no da para ver aquí. Okay. Por ejemplo, en este gráfico ellos muestran que realmente la variancia y el bias pues van de la mano a pesar de que el modelo aumenta en cuanto al tamaño, digamos, no a la profundidad. Y no importa qué tipo de red usen, ¿no? Al final la red mantiene o sea, sin mudar el ancho, la profundidad de la red, ¿no? El número de capas, realmente se ve la mejora mismo que aumente esa complejidad del modelo. Significaría que el BC Dimension realmente no está funcionando aquí como ya se intuía en realidad. Entonces el trabajo realmente muestra que el modelo de red neuronal, por ejemplo, Deep Learning, incluso tiene un tipo de campana aquí. Eso es algo interesante, que era algo que ellos mencionan, que existen 3 casos, ¿no? Que era flat, que era plano, que no existía variancia, otro que era un pico y otro que era la curva de campana. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la red que ellos muestran, se muestra, ¿no? Que realmente existe un punto en el cual el modelo para de aprender, pero cuanto aumenta la complejidad del modelo, realmente vuelve a minimizar esa variancia, que es el problema en función de los datos. Ok, por ejemplo, este trabajo entonces concluye cosas que son más básicamente estas, que dice, por ejemplo, se sabe ahora que la variancia es monotónicamente decreciente y que la teoría clásica ya predice, pero que la variancia es unimodal. Eso es algo que realmente no se esperaba en el trabajo, los mismos autores lo mencionan. Incluso lo dejaron como que es un misterio, que no pudieron responder el por qué la variancia es unimodal. No recuerdo bien ahora qué significaba, creo que era creciente o que tiene solo una respuesta. Creo que Shander tal vez sabe eso. No recuerdo ahora bien que era unimodal. Y pues ellos conjeturan que pues la complejidad puede estar relacionada con la dimensión de los datos, que puede estar relacionada con la imagen o puede estar relacionado tal vez con la regularización, porque ellos usaron el Ridge Regression, la penalización en el L1, pero que no pueden confirmarlo. Pero realmente ellos dicen que en el siguiente estudio iban a ver esto, ¿no? Si realmente está influenciado por el tamaño de la imagen, digamos, de entrada, o por la regularización. Y pues, y con todo esto que he mencionado es que la varianza se reduce a pesar del incremento de las dimensiones de las redes y que podemos decir que realmente el modelo podemos hacerlo crecer tanto como queramos, que siempre y cuando sepamos cómo regularizar bien el modelo no sufre de overfitting. Significa que, por ejemplo, había un ResNet que ellos probaron de 1000 capas, si no mal recuerdo, en el trabajo original de ResNet, y ellos sufrían de algo llamado vanishing gradient, que ya el error de entrenamiento comenzaba a disminuirse. Significa que si encontramos los métodos de regularización adecuados, tal vez algún método que aún no hemos descubierto, podríamos hacer que la red sea cada vez mejor y cada vez mejor, porque por lo que ese trabajo menciona, no existe una limitación del modelo en Deep Learning. Significa que simplemente aprende hasta un límite y ya no tiene el problema de la variancia. Y la complejidad del modelo, pues, no influye en nada en el resultado final. Solo sería, pues, la limitación del hardware, ¿no? Que en este caso no todos tenemos hardware ilimitado o queremos colocarlo en un hardware embebido. Bueno, aquí básicamente son 2 trabajos, pero
pero yo traté de resumirlo solamente en las imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que ellos mencionan que para mí es muy importante, que sería la parte de spurious correlation. El spurious correlation es un concepto dentro de la estadística que dice que puede existir una correlación entre dos informaciones, pero que no necesariamente tienen algo que ver. Como por ejemplo, el número de muertes por cáncer está fuertemente correlacionado con el número de personas que invierten en la bolsa de valores, por ejemplo. O el número de personas que muere a los 60 años está relacionado con la cantidad de leche que se toma en África. Es un ejemplo así, o sea, que no tiene tal vez nada que ver, pero es más o menos lo mismo. Que, que por ejemplo, puede existir una correlación muy fuerte entre los datos y no necesariamente tiene algo que ver. Ahora, aplicado en el campo de visión, sería algo así como tener lo que mencioné. Tenemos fotos de aves y eso siempre, las aves siempre están en la naturaleza. Entonces, por ende, la red va a tender a aprender el background y va a querer aprender lo que funciona detrás. También porque es más fácil para la red. Entonces, cada vez que ve escenarios verdes, va a colocar que es aves por mayor probabilidad. Ahí entra la parte de adversarial attacks, que es una parte ya más bueno, teórica, podría decirlo, pero se supone que esos trabajos están orientados a eso, ¿no? Que es la parte cómo volver los algoritmos más robustos a diferentes aspectos, ¿no? En este caso, pues la primera curva se muestra que es un modelo, ¿no? El tamaño del modelo crece y pues ahí se muestra, digamos, el error del entrenamiento del test y el entrenamiento y test. Entonces, si tenemos dos puntos, por ejemplo, dos clases, tenemos el azul y el rojo, en underparameterized model significa que no tenemos un modelo tan grande, entonces el modelo no se ajusta adecuadamente. Y si la red es muy grande, pues se ajusta de esa forma, ¿no? Que sería mejor, pero observamos de que realmente esos puntos que diríamos que son, ¿cómo diríamos? Informaciones confusas, ¿no? Por ejemplo, el rojo podría ser, no sé, escenarios en la ciudad de carros, pero aquí serían aves en la ciudad y aquí serían aves en espacios de campo y aquí podríamos ver los carros en el campo, ¿no? Entonces habría esa confusión en los datos. Bueno, entonces ellos trabajan con dos bases de datos y esas dos bases de datos serían, por ejemplo, Celeva, que es una base de datos de personas, no recuerdo los detalles de la base de datos, pero es de personas, rostro de personas famosas, y Waterbears es de aves, ¿no? Entonces ellos hacen básicamente lo mismo, aumentan el tamaño del número de filtros de la red de ResNet y el número de parámetros. ¿Qué ocurre? Que cuanto aumenta la complejidad del modelo, en ambos casos siempre el error tiende a disminuir, ¿no? A pesar de que puede haber unas ciertas subidas, el error siempre tiende a disminuir. Y algo por ejemplo, ellos querían mostrar aquí es que dicen, existen dos grupos de test, ¿no? El grupo de test que sería todo, la mitad, digamos, el 50% de todos estos datos, y un subconjunto que también es de test, pero serían ¿cómo le llaman? Worst Group Test, que sería, por ejemplo, estos de acá, estos 10 y estos 10, ¿no? Aquí entonces tenemos que, por ejemplo, es más difícil acertar en este caso del grupo de test, como está aquí del marrón y el naranja, es más difícil acertar en ellos, incluso el naranja tiende a errar más aquí, y la media del test tiende a mejorar. No sé si esto queda claro, esto es un poco, para mí, por lo menos fue un poco más difícil al inicio, es que el test en general tiende a mejorar, sí, pero esos datos que tienen esa correlación espuria tienden a empeorar, como si los tratase de outliers. Y en ambos casos fue igual, o sea, conforme la red comienza a entrenar, la red mejora el entrenamiento y mejora el test de la base de datos, pero los que tienen esa dificultad mayor de la correlación espuria tiende a empeorar. Entonces, una explicación que ellos estaban dando era que más o menos la red estaba tratando de ignorar esos datos, ¿ok? Porque decía que son como que outliers, prefiere ignorarlos, es más fácil, iba por ese camino. Y eso fue algo que también me interesó del trabajo, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo,
lo mismo que ellos hicieron, que la el overparameterization golpea fuertemente al grupo que tiene esa tendencia de ser outlier, ¿no? Y que realmente mejora la media del test, ¿no? Como ya se explicó en el trabajo pasado, ¿no? Y como ya tenemos más o menos una experiencia empírica, que cuando aumentamos el modelo, siempre tiende a mejorar el error en el test. Entonces, siempre mejora el error en el test, pero los que tienen esa correlación espuria realmente empeoran. Y ellos lo probaron, o sea, en estas dos bases de datos reales y en esta base de datos que fue sintéticamente simulada, que realmente ocurre lo mismo. Y, y pues hasta ese punto ya ellos habían llegado a confirmar eso, ¿no? Que realmente sí, se podría decir esto, que el modelo puede crecer y que el overparameterization siempre tiende a mejorar la calidad de la base de test, pero siempre tiende a empeorar lo que llamamos de esa parte de que llevan la correlación espuria o los datos que son medio comportados como outliers. Y en cuanto si usamos el under parameterization, podemos ver de que realmente el test, la media del test es más baja, pero estos datos tienen un menor error, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Seleva, aquí no se vio eso, pero aquí sí se vio mejor el resultado. Y bueno, esos son los trabajos que presenté y son básicamente aquí tiene la parte de BS Dimension y esos son los otros dos trabajos ¿no? Relacionados a la segunda parte. Interesante, ¿eh? Ahí la Yo parte también lo mismo. de... ¿Puedes ponerme en la gráfica anterior? Esa. Bueno, también esa no importa. Justamente estaba viendo bueno, ya estaba trabajando más o menos hay hay un dataset que se llama MNIST-C, que es el MNIST con 15 corrupciones. Entonces, estas corrupciones pues son, no sé, o sea, puntitos blancos, traslaciones, rotaciones, rayas, o sea, cualquier cosa que se le pueda hacer a los dígitos con tal de que el modelo falle. Son 15. Hay brillos, blur, todo. Entonces, justamente explican eso, ¿no? O sea, explican de que, o sea, los modelos de deep learning, o sea, funcionan muy bien, ¿no? O sea, para justamente para su distribución de las que, o sea, de las que funciona o de las que está basado su test. Pero con un poquito de traslación nomás, o sea, una traslación, o sea, no es ni una modificación de los dígitos, sino un poquito una traslación para la derecha, cambia un montón el accuracy. O sea, digamos, empeora hasta, mira, si el test estaba en 90, accuracy empeora a 45, 50, solo con una traslación nomás. Entonces, estaba también leyendo un paper de Robust AI y habla de que es un problema del paradigma de Deep Learning. O sea, centrarse mucho en el learning y no en el razonamiento. Entonces, cuando no razonas, no puedes generalizar, porque si es que estás simplemente aprendiendo, digamos, a una curva de que fitea, o sea, un ajuste de curva lo máximo que puedes, entonces simplemente estás como que sobreentrenando tus datos, una distribución, pero no estás, digamos, razonando sobre una decisión de que quieres tomar. Entonces, ahí es como que le mete ahí la parte de Symbolic AI, ¿no? O sea, Symbolic AI es ponerle como que ciertos conocimientos previos a la red para que ataque estos casos de que tú estás viendo, ¿no? O sea, los casos ya de donde se escapa de la distribución normal. O sea, los outliers, los spurious, por ejemplo, ¿no? Donde ya, o sea, le dices cómo actuar al modelo con unas, digamos, reglas preestablecidas. Es un paper de que ha salido recién en febrero y es como que habla, ¿no? Un poco de las limitaciones, ¿no? De ponerle más la parte de lo clásico, ¿no?
del knowledge, del knowledge, representation and reasoning. Entonces, Ajá. y con eso, digamos, ese sistema híbrido, digamos, podría mejorar, digamos, los nuevos modelos. Incluso el GPT, claro, el de OpenAI, el 2 y el 3 también tiene ese problema. Funciona muy bien en muchas tareas de NLP, pero cuando le pones en unas ciertas, digamos, test así bien difíciles, ya falla, porque se ajusta tanto a cómo se usa o cuál es la mejor probabilidad que no razona. Y es tan obvio para ciertas respuestas, por ejemplo, creo que ahí le estaban poniendo, ¿cómo se llama? Estaban poniendo, si, si se rompe un vaso de agua, o sea, tú le puedes poner, ¿no?, al modelo, ¿no? Si se rompe un vaso de agua y tú le puedes dar eso al modelo y el modelo tiene que completarte, ¿no? Entonces dijo otra cosa que no era lo que el humano podría haber dicho, ¿no? O sea, se derrama el agua y dijo otra cosa. Entonces es como que se ajusta mucho a lo que ha entrenado, pero no razona. Entonces ese es justamente lo que más o menos de lo que habla, ¿no? De las limitaciones. Y lo que has mostrado, o sea, es bien interesante. Y a ver si es que luego lo leo, porque, o sea, justo corroboran, ¿no? Hay los casos, ¿no? O sea, cómo, digamos, mejora en la línea blanca y en la línea marrón, digamos, pero no en la línea esa que está como beige, ¿no? Porque son casos más difíciles, pues. Son, digamos, de casos bien así anómalos. Y ahí y justamente cuál es el objetivo final de que no podrías confiar en algo así, ¿no? Para situaciones más críticas, digamos, ¿no? Como militares o, o cosas así de alto riesgo, digamos, ¿no? Entonces, nada, bien interesante. Ahí yo ahí lo leo. Chévere, más bien por la presentación. Ujú. Gracias. Aprovechando que Shander está aquí, Shander, yo expliqué aquí esta parte, que el bias, por ejemplo, decrece monotónicamente, pero la varianza es unimodal. No recuerdo exactamente bien ahora el significado de unimodal aquí. Era algo de un resultado o algo así. ¿Te recuerdas? Tal vez debes saber. Unimodal, bueno, será que, es, bueno, mira, yo Una, lo veo así una como jorobita, ¿no? lecturas. Si es que lo protea, ¿no? ¿Ay? A ver, dice, mientras la Claro, raya. o sea, si es que proteas la varianza, debe ser simplemente, o sea, de que tiene una sola variable, ¿no? O sea, no es una joint, ¿no? Un, Pienso. claro, tiene solo una media, ¿no? Claro, o sea, como una jorobita, pero no hay dos, ¿no? Mm, Cosas así. ah, Ajá, no Es lo que- tiene, la campana, ¿no? Tal vez. Esta campana de aquí que ellos están explicando. como que claro, como que o sea, como que la media, sí, la parte donde se concentra más es una, digamos, no es dos. ya, porque si tú coges misturas, coges, por ejemplo, combinas tres gaussianas, ahí ya no sería unimodal, pues, Ok, Claro, claro, claro. ya. algo así. Chévere, chévere. Buen punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los papers de qué fechas son? ¿Esos de los últimos Ah, resultados? sí, 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 eso olvidé mencionar. Son del 2000. Ese es el más antiguo del tamaño del modelo, pero ya existe uno que es mejor. Este del trade-off entre bias y varianzas del 2020 o 19, creo. Déjame ver. Interesante. Claro, reciente, 2020. ¿no? Sí, es que justo en mi trabajo tenemos un problema Ah, mira, de recién, que ahora en marzo. no podemos depender de. Sí, esto es reciente. Esto lo he leído el mes pasado nomás. Ah, acá. Este es más antiguo, este es del 9 de mayo, pero este yo lo había leído el mes pasado, ¿no? Ajá. Tenemos un problema en que no podemos, no es solamente no confiar, sino es que no tenemos que ver por qué los adversarios de ataques realmente fallan, ¿no? En- Porque hacen fallar el modelo. No es que vayan a hackear la red, sino que creemos que por variaciones de iluminación puede comenzar a disminuir todo el accuracy, ¿no? O Claro. dependiendo de dónde fue entrenado el modelo.
Sí, 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 sí. Ese tiene bastante ese es un paper más experimental, pero sus conclusiones lo basan en matemática basada en esa red de dos capas que mencioné, ¿no? Entonces no le expliqué todo eso porque no lo entendí al 100%, para ser sincero, pero entendí, digamos, un 50% de la parte matemática que ellos explican, porque, o sea, la primera parte es más fácil, ¿no? Lo que expliqué, y de ahí venía esa parte que es ya bien matemática, no la entendí, también creo que esta parte era, no recuerdo. La cosa es que ellos argumentaron que por eso es que realmente la red no tiene ese problema, ¿no? Al aumentar la complejidad del modelo. Bien Y, interesante, bien interesante. Claro, porque eso ya está relacionado con lo otro, pues, con el robust. Chévere, ahí luego lo veo. Lo que he visto es que hay así de las corrupciones, hay también de ImageNet y de Cipher también creo que hay. Así que le ponen corrupciones a esos datos y una poquita variación nomás, ¡pum!, te baja todos estos modelos. Una cochinada. Sí, son justamente las limitaciones, pues. Entonces, Giuseppe, esa variación te refieres, por ejemplo, como dijo Edgar, ah, variación de claro, son, luz, exacto, giras brillo, la cámara. traslación, eso. Un poquito nomás. Y yo estoy probando con el MNIS, ¿no? O sea, para correr rápido y todo. Hay 15 y, y solo la traslación nomás te baja hasta 50, 55. El accuracy, mira, solo una traslación nomás, así para la derecha. O sea, una cochinada. Entonces ahí ya, nada, yo estoy trabajando con eso, pero esto, digamos, te da como que evidencia, ¿no? Un poco más formal de por qué estaría fallando, ¿no? Entonces, chévere, porque ahí yo lo puedo, Pero, sí, ahí pero sí te. cuando, por ejemplo, le metes data augmentation, ¿no Ya, mejoras eso? eso es lo más trivial de que se puede hacer, pero no mejora. O sea, el paper me parece que fin de año, del año pasado, y los de Google probaron, los de Google son los que dan esa data, ¿no? Y probaron con el Navy Approach, digamos que es el Augmentation, y no. O sea, no mejora. ¿Por qué? Porque puedes mejorar en una corrupción, pero no en las 15. O sea, porque si no, estarías jugando como que lo mismo, ¿no? O sea, mejoras en uno, pero empeoras en otro. Entonces, no generalizas. O sea, tú puedes hacer un data augmentation con una o dos, pero cuando tú haces un test sobre todas las 15 y haces una media del accuracy, bajas todavía. Es, es bien Porque interesante, ¿ah? acá Así, yo había, está probando todo. acá había uno más loco, aquí solo cambiaron un píxel. Un Por eso es lo que te píxel. digo, o sea, se centra tanto en los datos de que no razona, como, o sea, lo que te decía, de que no usa un proceso de razonamiento, lo que había clásicamente, ¿no? Lo de reasoning. Entonces, eso es lo que está fallando ahora. Pero entonces, ¿a qué le llaman aprendizaje, pe? ¿Qué es que está aprendiendo? O sea, Supuestamente, lo que si tú... aprende, o sea, sí, formalmente, ¿sabes? Lo que aprende es afitear, o sea, es ajustar una curva, o sea, es aproximar una Claro, función. Ese es el aprendizaje, sí, tal cual. Pero ahora, lo que no hace es lo que clásicamente se hacía con los sistemas expertos, que era hacer una lógica que pueda razonar. Como por ejemplo, ¿no? Todos los humanos son mortales, entonces, no sé, Pechande es humano, entonces es mortal. Cosas así, o sea, lógica de que puedas, digamos, tú razonar. Eso, por ejemplo, le falta. Porque si que tuviera una lógica por detrás para que pueda razonar, tú le cambias un píxel y podría razonar como el ser humano y decir, no pasa nada. Pero como tanto se está fiteando, o sea, tanto se ajusta a los datos, tiene alta variabilidad. Entonces no puedes confiar. Entonces, eso es lo que lo que estaba leyendo en el paper de hace poco, ¿no? Y es lo que dice que los cambios de que se tienen que hacer. También algo así como rethinking también, AI. Porque muchos se enfoca en el aprendizaje, pero no se enfoca en la parte simbólica, ¿no? De que ha sido lo clásico de antes, ¿no? De los sistemas de expertos, esas cosas. o Y sea, ya, no pues, retiene información. claro, o sea, tú por ejemplo puedes decir, ¿no? Digamos, un lenguaje de NLP te puede decir, ¿no? Digamos, te da una respuesta sobre, ya, la predicción, ¿no? Esto te da, o un clasificador, perro y gato, ya, gato. Pero en realidad sabe qué es gato, o sea, sabe qué es el concepto gato, digamos, cosas así. No, no lo sabe, porque lo que ha hecho es ajustar tanto y aprender los features, más o menos, y te da gato.
pero en sí no sabe cuál es el significado de gato. Y ese es recontra simple, ¿ah? Ahí, por ejemplo, analizaron el modelo ese del lenguaje natural, el de OpenAI, y para muchos casos sí funcionó bien, bacán, es todo chévere. Pero le pusieron algo así medio tricky, y ahí se ve de que no aprende la causa de las cosas, de los conceptos. O sea, no es causal. Y lo que aprende es simplemente a la mejor frase que sigue, a la mejor probabilidad. O sea, si has entrenado con Reddit o con Wikipedia, te va a dar la mejor palabra que sigue, ¿no? Por ejemplo, el Chandler está en el parque. ¿Cuál es lo que sigue? Jugando partido, cosas así. Lo más probable, digamos, ¿no? O dos, tres más probables. Pero está aprendiendo de los datos. O sea, él ni razona de qué es parque. No sé si es que me deja entender. O sea, él ni razona de qué está acá, cosas así. Puede ver de la gramática todo, pero no razona sobre eso, ¿no? O sea, como un humano lo hace. Entonces, esa es la parte que le falta. O sea, la parte del reasoning. Y de la Pero, por parte... ejemplo, Sí, claro, pero es que acá hay dos detalles, yo lo veo así, dos puntos de vista, pues. Es que en el punto de vista matemático, lo que a mí me interesa simplemente es dar las condiciones necesarias y suficientes para que yo pueda construir una función aproximada a una función en teoría existe, pero yo no sé cómo es, no hay un método, no hay una forma explícita de cómo llegar a esa función. claro. Entonces lo que se hace mediante técnicas es determinar los coeficientes, los parámetros, en cambio en las redes neuronales, los pesos, de tal Ajá, manera que ajusten a la curva, a esa curva que existe. claro, Pero claro. matemáticamente es eso. Claro, es Ahora, eso. Sí. ajá, si vamos a un enfoque de aprendizaje, si cogemos teorías de psicología, Neurociencia, cosas así. todo eso, claro, ciencias cognitivas, todo eso ya engloba, ahí no sé cómo se Ahí puede falla, enlazar. pero justamente, o sea, porque no generalizas, pero ahí justamente falla porque simplemente, pero no es que sea mala, porque justamente, ¿cómo se llama? Los sistemas expertos desde antes, justamente como que se dejó ese trabajo porque era muy laborioso, de crear un conocimiento así, digamos, vasto sobre una disciplina, digamos, medicina, y acepta las reglas, ¿no? A ver, si esta persona tiene este síntoma, ya, tiene fiebre, si tiene gripe, cosas así. Entonces es mucho labor, digamos. Ahora lo que hizo el Deep Learning, ¿qué hace? Le das datos y pum, aprendes sobre la experiencia. Y al toque nomás ya crea una representación y ya está. ¿Pero qué pasa? Que ahora en estos últimos años lo que la gente ahora quiere es, digamos, eh, confianza. O sea, ¿cómo haces o sea, cómo haces de que alguien confíe totalmente en un sistema? Y ahí es más difícil, porque digamos, el modelo puede funcionar, ¿no? El 98% de veces. Pero hay situaciones críticas donde no te puedes dar ese lujo, ¿no? Y ahí es donde pasan los ataques, ¿no? Donde le cambias ciertas cositas a tus datos y ya falla garrafalmente, ¿no? Ahí es donde yo voy, pues, porque, o sea, y ahí es donde están como que repensando, ¿no? O sea, está todo bien, ¿ah? O sea, nadie dice de que está tan mal, sino que es toda una corriente que es necesaria, porque el aprendizaje o sea, es necesario para la inteligencia artificial, pero también lo es la parte simbólica de que se estuvo estudiando antes, ¿no? La parte de hacer una lógica para que junto con el learning pueda razonar y no solo botar un valor, ¿entiendes? Entonces, con ciertos conocimientos previos, más el learning, ya puedes razonar. Porque si a un modelo le pones, por ejemplo, ciertos conocimientos iniciales, ¿no? De que no aprendes desde cero, ¿no? Sino que tú le dices, ya, mira, ponte, o sea, un ejemplo de que estoy quemando ahorita. Por ejemplo, tú quieres hacer un clasificador de perros y gatos, pero si tú al inicio le pones, por ejemplo, el perro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por lo general es más grande que el gato. Así nomás le dices. Un conocimiento, mira, que es obvio, ¿no? O sea, de que el ser humano, por ejemplo, dice. Entonces, ciertas premisas, por ejemplo, de que tú le pones, que es el knowledge, ¿no? Y se puede tratar como reglas también, ¿no? Si, if, ¿no? If, cosas así. Con eso y más el learning, ya te bajas un montón de los ataques también. Porque estás combinando las dos partes, de cómo razonar o sea, desde una lógica previa
y aparte con el aprendizaje de la experiencia, ¿no? Que es el tema. Y eso lo veo bien interesante, ¿ah? Porque es lo que le falta justamente a los modelos estos de Deep Learning. Por eso aparecen esos de los ataques, pues. Porque si no, no, o sea, no apareciera, ¿no? Si que fuera 99%, no, no apareciera. Porque le cambian un píxel, o sea, es que no está aprendiendo. O sea, sí, sí está aprendiendo, pero la data, pero no está aprendiendo el concepto en sí. Entonces, eso es lo que yo veo.